Uno de los grandes beneficios que tenemos a la hora de trabajar con la programación orientada a objetos es la posibilidad de poder proteger o encapsular de una manera muy interesante todo el código que vamos creando. Es decir, podemos crear clases que pueden ser consumidas desde otras clases. Y sin embargo tenemos esta posibilidad de poder proteger la parte interna de nuestras clases de tal manera que otra clase pueda usar nuestra clase sin que ello implique acceder a las partes internas de nuestro código. A esto se le llama protección y de esta manera encapsulamos dentro de nuestra clase nuestros métodos y nuestros miembros, en este caso los campos o fields. Cuando nosotros disponemos en nuestra clase de elementos que pueden ser accedidos desde el exterior de nuestra clase, se le llama a ese conjunto de elementos interfaz pública. Y todo lo que está dentro y que nosotros queremos proteger se le llama pues interfaz privada. Esto es lo que veremos el día de hoy, la manera de proteger del exterior los elementos de nuestra clase. Esto lo logramos gracias a los modificadores de acceso. Esto es, unidad 2, clases y objetos, modificadores de acceso. Comenzamos. Repasando entonces lo que tenemos hasta este momento, tenemos lo siguiente en nuestro código de Visual Studio Code. Hemos creado lo que es una clase que simplemente tiene dos fields de tipo doble, una parte real y una parte imaginaria. Estos son privados. Es importante entender que la parte real imaginaria de nuestra clase es privada y lo podemos observar cuando intentamos acceder a estos elementos, a la parte real y la imaginaria de cada número. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de acceder a los elementos o a nuestros fields o campos de nuestro, por ejemplo, número Z1. Supongamos que yo quiero entonces darle a la parte real de Z1 el valor de 2. Lo que voy a hacer aquí es escribir el nombre de la variable seguido de un punto. A esto se le llama notación punto. En este caso, el IntelliSense me visualiza o me permite visualizar cuatro métodos. El método toString, getType, getHashCode y el método equals. Por alguna razón no me está mostrando los miembros o los campos, que lo que sería la parte real y la parte imaginaria. No los puedo ver. Si yo quisiera omitir o no hacerle caso al IntelliSense y decir, bueno, yo sé que Z1 es un número complejo y un número complejo tiene una parte real. Y a esa parte real yo le quiero asignar un valor, por ejemplo, 12.3. De inicio el sistema me va a marcar error. Si yo hago un hover sobre el campo al cual quiero yo asignarle valor, en este caso real, me dice que real es doble, es decir, existe dentro de mi objeto. Sin embargo, me dice que es inaccesible debido a su nivel de protección. En inglés dice complex.real is inaccessible due to its protection level. Bueno, básicamente lo que está ocurriendo aquí es que a pesar de que yo no lo veo, estos dos campos están protegidos. Están protegidos de una manera privada. Significa que yo al estar en otra clase, y de hecho lo estoy, por ejemplo, el método main pertenece a la clase programa. La clase programa es una entidad fuera o aparte de la clase complex. Por lo tanto, lo que puedo ver aquí es que dado que estos elementos son privados, no puedo yo acceder a ellos, no les puedo ni asignar valor y tampoco los puedo leer. Por ejemplo, si yo quisiera aquí crear un doble que le pongo, no sé, imaginary part, y a esta imaginary part le digo así, lo que tiene Z1 en la parte real, quiero extraerle el contenido a real de Z1 que pertenece a Z1, me va a decir lo mismo, no se puede, is inaccessible due to its protection level.
Entonces no puedo porque están protegidos. Esta es una característica de la programación orientada a objetos, la capacidad de no dejar que entidades externas modifiquen o, o toquen o alteren o lean inclusive de manera directa ciertos miembros de mi clase o ciertos miembros que expone una instancia de una clase que yo definí con miembros de tipo privado. Ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y en qué momento aquí dice que está privado? La verdad es que no lo dice. Sin embargo, esta es una propiedad interesante de C#. C#, cuando nosotros declaramos los miembros, ¿verdad?, de una clase, los asume privados. Implícitamente o por default o por defecto los va a asumir privados. Una forma explícita de declarar la privacidad de estos miembros o el acceso como privados es escribiendo hasta el inicio de la declaración la palabra o el keyword private. Entonces aquí lo tenemos. Por medio de esta sentencia estamos haciendo privados esta parte real y esta parte imaginaria. De momento no hemos cambiado nada. Esto es equivalente. Si yo quitara la parte private, sería lo mismo. Sería lo mismo. Es lo mismo, porque C# los asume como privados. Entonces es por esto que yo no puedo ni leer ni asignar información. Voy a modificar esta línea de código para imprimir el contenido. Console write. Vamos a imprimir el contenido de real. Mi número Z1 le voy a poner es igual. Y voy a poner la parte real, la parte imaginaria. Y le voy a poner aquí que Z1 real, Z1.imaginary. Aquí le vamos a poner la i para darle esa representación complejo. Le vamos a poner 0 y le vamos a poner 1. De momento, pues es el mismo resultado. No puedo de alguna manera acceder, no puedo asignarle. Aquí si quisiera yo también asignarle. Tampoco puedo, me marca error. Me marca error debido a su nivel de protección. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos que si yo no le especifico ningún nivel de protección a lo que son los miembros, ya sea tanto atributos como métodos, no les especifico, no les defino un nivel de protección, los va a ver como privados. Puedo yo hacerlo de manera explícita, simplemente escribiendo private, y esas serían las dos formas de declarar a los miembros privados, o no detallando su nivel de acceso o declarando su nivel de acceso como privado de esta manera. Ahora se estarán preguntando, ¿qué otros niveles de acceso tengo yo en C#? Yo tengo diferentes, o los miembros los puedo hacer privados, ese ya lo conocemos, los puedo hacer públicos, los puedo hacer protegidos, los puedo hacer de forma interna o protegidos de manera interna. De momento, ahorita los niveles que vamos a ver son los públicos y los privados. El privado, pues ya lo entendemos, no puedo yo acceder de manera directa a los elementos y los declaro como privados desde otra clase. Regresando entonces a nuestro código, si yo quisiera hacer que este código funcionara sin gran modificación, lo que puedo hacer acá es declarar a estos miembros como públicos. Al hacerlos públicos, yo puedo de esta manera ya sin problema realizar la asignación de valor o la consulta de esos valores. Acá me está marcando error porque no le he puesto la directiva using system para evitar usar el system abajo, system.console, y ya está. Como ven, ya puedo yo trabajar con esto. Voy a comentar este código de acá para ahorita trabajar sobre Z1. Bueno, entonces, hasta ahorita, ¿qué debería poderme permitir mi código? Pues me está permitiendo generar una instancia de un número complejo que yo definí abajo
dicho número complejo, cada copia que yo cree va a tener la posibilidad de almacenar un número real, una parte real y una parte imaginaria, y voy a poderlo asignar valores e imprimirlo o consultar sus valores. Ahora voy a asignar un valor a z1.imaginary. Noten que ahora el IntelliSense ya me está permitiendo acceder o me está permitiendo visualizar los atributos o los campos que pertenecen a la parte imaginaria y a la parte real. Ya los puedo ver, significa que ya los puedo acceder por la sencilla razón de que ya son públicos. Entonces ya le puedo decir imaginary y decir que la parte imaginaria va a ser 5. Y ya mi código estaría funcionando sin problemas. Cuando le doy .NET Run, ya el programa me da el siguiente resultado. Tengo que mi salida es que Z1 es igual a 12.3 más 5i. Y 5 es la parte imaginaria, 12.3 es la parte real. Es así como ya tengo trabajando mi código sin problema. Vamos entonces a regresar a la anterior representación. Es decir, vamos a poner aquí privado o private y me va a marcar error. Regresando a esto, ¿cómo podríamos visualizar de forma gráfica lo que está ocurriendo aquí? Bueno, lo que podemos ver, para poder verlo de forma gráfica, me voy a basar en la siguiente ilustración. Aquí tengo una representación de mi número complejo. Cualquier número complejo tiene esta representación. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Por otro lado, tengo mi clase principal. Resulta ser que mi clase principal, la cual es otra clase, no va a poder ver y no va a poder acceder a la parte interna porque están dentro de mi complex, protegidos como privado. Esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo gráfico que ilustra este hecho. Tengo mi programa, mi clase program, que tiene el método main, con todo lo que tiene internamente, y dentro de ese método main quiero acceder a elementos que están declarados como privados. Este sería el ejemplo ideal en donde nosotros podemos visualizar cómo main no puede acceder directamente a estos elementos, a estos miembros de la clase complex, porque están declarados como privados, son internos a mi clase. Cuando yo hago que estos métodos sean públicos, el error termina y ya los puedo acceder. De esta manera logro esta parte. Logro que mi objeto main pueda acceder a la parte real e imaginaria de cualquier instancia de complex cuando los declaro como elementos públicos. Esto ya se puede, porque estoy exponiendo a clases externas todos los elementos internos de las instancias de la clase complex. Cualquier número que yo cree, cualquier instancia que yo cree de complex, si yo declaro sus miembros públicos, pueden ser accedidos y utilizados por otras clases. Bueno, y con esto entonces que se quedó solucionado todo, cerramos el libro y nos vamos. La respuesta es no, porque ¿por qué existe entonces la privacidad? ¿Y por qué podemos hacer a los miembros públicos y por qué los podemos hacer privados? ¿Por qué no simplemente todo es público y nos quitamos de este rollo? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener miembros públicos o miembros privados? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Como regla general, siempre es bueno ocultar los miembros más importantes de nuestra clase, porque eso nos va a dar control sobre todos los procesos internos de las instancias derivadas de las clases que codifiquemos. Por lo tanto, en conclusión, es una buena práctica establecer una interfaz pública para que otras clases puedan hacer uso de nuestras clases. Imaginemos una consola de un DJ. Estos controles que tienen esas consolas de los DJs nos permiten modular diferentes frecuencias de audio, poder mezclar canciones. Todo esto, todos esos controles a los cuales el DJ tiene acceso,
son el equivalente de una interfaz pública. Pero generalmente los fabricantes que desarrollan este tipo de instrumentos, este tipo de elementos electrónicos o equipos electrónicos de audio, no exponen los chips. Es decir, el DJ no tendría por qué estarle moviendo a los cables internos. ¿Qué pasaría si yo le dejo expuesto todos los chips internos de estas consolas a los DJs? Por error las podrían tocar y las podrían quemar o las podrían mover y desconectar, dañando básicamente el equipo. En la vida real, nosotros a veces deseamos ocultar ciertas cosas. Como por ejemplo, cualquier aparato electrónico te ofrece un modo, una interfaz para usarlo. Piensa, por ejemplo, en los controles del Xbox. Los controles del Xbox tienen botones a los cuales tú puedes acceder y manipular para controlar el juego. No tienes acceso a los chips internos o inclusive pequeños botones internos que tiene la tarjeta o la circuitería, porque eso se le reservan a la gente técnica. De la misma manera, nuestras clases funcionan como estos aparatos. Cuando nosotros creamos nuestras clases, deseamos colocar una interfaz pública que si alguien más, y con decir alguien más me refiero a otra clase, quiere usar nuestra clase, solo va a disponer de un conjunto de elementos para manipularla, un conjunto válido y protegido de elementos. Es por eso entonces que cerramos esta conclusión como que es una buena práctica establecer una interfaz pública para que otras clases puedan hacer uso de nuestras clases. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo bien? Ya dijimos que no quisiéramos nosotros exponer de manera pública los elementos sensibles de nuestra clase. Entonces vamos a mejorar nuestra clase complejo. Lo primero es que vamos a declarar como privado la parte real y la parte imaginaria. Y lo que vamos a construir son métodos especiales para acceder a nuestros campos o fields. Esos métodos se les suelen llamar propiedades. ¿Qué son las propiedades? Básicamente es argot. Al final las propiedades son métodos, pero son métodos dedicados a asignar valor o a obtener valor de los campos de una clase. En este caso tenemos una clase que modela un número complejo. Vamos a crear un conjunto de métodos que nos permitan tanto leer los valores de la parte real como leer los valores de la parte imaginaria, asimismo asignarles valor a la parte real y a la parte imaginaria. Vamos a empezar entonces con los métodos de la parte real. Lo que voy a hacer es que voy a declarar ahora sí a estos métodos especiales, los voy a declarar como públicos, un nivel de acceso públicos. Dado que vamos a estar asignando y obteniendo y trabajando con valores dobles, en el caso de que si queremos leer la parte real, vamos a decir que esta propiedad o este método va a regresar un doble. El nombre se lo vamos a poner en inglés, getRealPart, o obtener la parte real. Así se va a llamar nuestro método y nuestra propiedad, getRealPart. Esto es un método. Si recordamos en hace 2 diapositivas o en temas anteriores, esto sabemos que es un método porque tiene paréntesis al final. Estamos declarando su nivel de acceso, el tipo de dato que va a regresar cuando sea invocado, es decir, va a regresar un dato doble. Y ahora vamos a definir el cuerpo del método, qué es lo que va a hacer de manera interna. Abro llaves, cierro llaves, doy Enter y va a ser algo muy sencillo. Vamos a retornar de esta instancia o de la instancia actual. Recuerden que todos los elementos en C#, todos los miembros pertenecen a alguien. Dado que aquí no sabemos cómo se va a llamar la clase derivada de esta clase o la instancia de esta clase, simplemente decimos this, o sea, el objeto actual
va a retornar su parte real actual. Eso es lo que significa este this. This significa la instancia actual va a devolver su correspondiente parte real. Con esto ya hemos creado un accesor para nuestra parte real. Ahora nos falta asignar el método especializado para asignarle valor a la parte real. Y va a ser lo mismo, va a ser público, no va a retornar ningún valor y le vamos a poner setRealPart. Este va a estar encargado de asignarle un valor a nuestra parte real. Dado que va a asignar un valor, va a esperar que nos dé el valor que le queremos asignar a la parte real. Si se está viendo más o menos de qué va esto, este método nos permite regresar el valor de la real y este método nos va a permitir asignarle valor a la parte real. Por lo tanto, dentro de los paréntesis recordemos que vamos a colocar los parámetros, es decir, la información que requiere setRealPart para hacer su labor. Y tenemos que especificarlo de la siguiente manera. Debemos de decir el tipo de dato que esperamos. En este caso esperamos un double. Y le tenemos que poner un nombre. Bueno, le vamos a poner aquí real. O le vamos a poner un number, porque vamos a recibir un número. Vamos a recibir un number. ¿Y qué vamos a hacer con ese number? A this.real se lo vamos a asignar tal cual. Es decir, este number de tipo doble que vamos a recibir lo vamos a asignar directamente al campo real de la instancia a la que estemos invocando. Si invocamos a la instancia de nuestra Z1, esto se transformará en Z1, Z2. Este this al final se termina resolviendo a la instancia que está trabajando o la cual estamos invocando desde el programa que la está usando. Ya estarán imaginándose que las partes para la parte imaginaria es muy similar. Lo que voy a hacer es seleccionar todo esto de acá, Shift Alt lo duplico y ahora en vez de poner getRealPart voy a poner getImaginary, esto va acá, getImaginary_part y setImaginary_part. Bueno, corregimos la parte interna. El get no me va a regresar la parte real, me va a regresar la parte imaginaria y el set no me va a asignar valor a la parte, set imaginary no me va a asignar valor a la parte real, sino a la parte imaginaria. Estos son métodos, son muy sencillos de crear, simplemente es el nivel de acceso, el tipo de dato que retornan y el nombre, los paréntesis, esto es lo que le da el sello de método. Y si requieren tipo de dato, pues van los tipos de datos. Si tuviéramos más parámetros, van separados por comas. Pero en este caso no lo vamos a separar por comas porque solamente requerimos de un número. Y ya está. Toda esta parte se le considera la interfaz pública de nuestra clase. Significa que nuestra clase tiene una forma correcta de usarse. Si queremos asignarle valores reales o la parte real a todo número complejo derivado de nuestra clase complex, tenemos que utilizar su interfaz pública. Entonces aquí, por eso voy a poner un comentario que diga definiendo interfaz pública. La interfaz pública, nuevamente, es el conjunto de miembros que declaramos como públicos y que nosotros por programación exponemos al exterior. Y bueno, vamos a verlo de manera gráfica. Algo así quedaría. Tenemos entonces nuestro método main que va a poder acceder de todas las instancias que creemos de la clase complex. Vamos a poder acceder a estos elementos y estos elementos van a poder acceder a la parte real imaginaria interna. Como ven, la parte real y tanto la parte imaginaria que son internos a complex son vistas y pueden ser accedidas desde estos métodos. Pero estos métodos también pueden ser accedidos desde fuera. Es por eso que atraviesan la barrera de la
instancia complex o de la definición de complex. Regresando entonces a nuestro programa, tenemos lo siguiente, vamos al código. Hay una forma correcta ya de poder acceder a Z1. Z1 no podemos asignarle valor directamente con esta expresión, porque real es una parte que está protegida y es privada. Entonces, si yo le quiero asignar valor a Z1, tengo que invocar al método setRealPart, y noten cómo setRealPart me dice que requiere un número, que es doble. Entonces vamos a ponerle aquí setRealPart 12.3, es la forma en que yo tengo de asignarle un valor a mi clase, y entonces borro esto de acá. ¡Pum! Se va. Se va. Vámonos a la parte de ImaginaryPart. Yo aquí quiero asignarle valor a ImaginaryPart. Entonces, nuevamente, no lo asigno directamente. Z1.imaginary set ImaginaryPart. Y le digo, perdón, iba así, set ImaginaryPart, y le asigno el valor de 5. 5.0, ¿verdad? Y, pero no es así, sino es un método. Entonces, así va. No es un atributo al cual lo puedo escribir directamente, sino es así. Borro esta línea y ya tengo ahora sí la forma de asignarles valor a mis instancias. Pero falta la parte importante. ¿Cómo los consulto? Bueno, entonces aquí en vez de acceder directamente, invoco el método getRealPart, que es un método, al fin y al cabo lleva paréntesis, no lleva ningún atributo, ningún parámetro, pero sí me devuelve un doble que promete ser la parte real del número complejo, y igual no accedo directamente a la parte imaginaria, por el contrario, invoco al método getImaginaryPart para acceder a la parte imaginaria. El programa ya está funcionando bien. Yo he creado un mecanismo para acceder a estos valores y listo, ya mi programa funciona igual, pero ha quedado codificado de acuerdo a las buenas prácticas de la programación orientada a objetos. Esto es, establecer una interfaz pública para mis elementos. Bueno, entonces, aquí está. De esa manera, ya yo puedo empezar a visualizar cómo ir protegiendo y definir una interfaz pública para las clases que voy creando. Para finalizar entonces y cerrando todo este tema, queda asociada una práctica. La práctica se va a llamar A21 clases, y en dicha práctica es una práctica final para la unidad de clases, la unidad número 2 que nos habla de las clases, y va a englobar y nos va a enseñar mucho acerca de cómo trabajar con clases. Son 5 actividades, es una práctica larguita. Cada elemento tiene su reto, pero se va a aprender mucho al respecto. Regresando a nuestro Visual Studio Code, nos queda entonces la reflexión de decir, bueno, ¿y por qué tomarse tanta molestia crear todo este chorizo de código? ¿Por qué crear todo este chorizo de código? Bueno, pues la razón es de que nosotros, al exponer una interfaz pública, tenemos control sobre lo que se le asigna a nuestros campos privados. Tenemos este filtro. Imaginemos que parte de nuestra regla es de que el usuario no le puede asignar una parte real de 0 a nuestros, o sea que la regla, a pesar de que si hay números complejos 0, 0, 0 más 0i, pero supongamos que parte de los requisitos que nos piden en el departamento de desarrollo es, ¿sabes qué? Créame una clase, pero la clase no debe poder recibir números, no puede estar en 0, o no se le puede asignar un 0 a la parte real, por ejemplo. Entonces lo que hay que hacer es agregarle un poco de lógica a nuestra interfaz pública. Entonces vamos a localizar en donde se le asigna valor a la parte real y decir, bueno, si resulta ser que el number es igual a 0,
entonces vamos a finalizar el programa. Nosotros tenemos un mecanismo para notificarle al sistema operativo que se está usando en nuestra clase de forma indebida. A estos mecanismos se les llaman excepciones. Estos mecanismos me permiten a mí notificarle desde mi código al sistema operativo, oye, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido, vamos a tronar el programa. Y para ello lanzamos una excepción. Para lanzar una excepción, simplemente nosotros, bueno, antes de lanzar la excepción, lo primero que se me puede ocurrir es poner un console y un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de consola que diga, no se pueden asignar números, no se puede asignar 0 a la parte real. Lo primero que se me puede ocurrir y va a funcionar si yo acá a Z1 a la parte real intento asignar un 0. Ahí está el 0. Se lo intento asignar. Lo ejecuto. Y bueno, aquí me sale. No se puede asignar 0 a la parte real. Z1, bla, 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 bla. Esto podría ser, pero no es una solución correcta. Nosotros debemos de crear programas que no dialoguen, que no hay programas que dialogan con usuarios a través de la consola, pero nuestros códigos generalmente van a interactuar con otros códigos. Por lo tanto, no siempre es muy bueno estar colocando puros write como medio o vehículo para notificar un error. Ahora sí, dicho esto, lo correcto es que nuestro código, que no siempre va a estar hablando con usuarios y nuestro código va a ser usado por otro código, nuestro programa, nuestro código lance una excepción. Para ello es muy sencillo, simplemente escribimos el keyword throw, throw significa lanzar, y lanzamos un objeto excepción. Para crear un objeto excepción ponemos el keyword new, invocamos al espacio de nombres system.exception, y system.exception nos va a permitir, tiene 3 sobrecargas, nos va a permitir no lanzar la excepción así vacía, pero me gusta la sobrecarga número 2, que es notificar vía un mensaje al sistema operativo que está ejecutando. Esta es la mejor forma que tenemos para manejar esto. Entonces, si yo aquí le puedo poner error tengo que ser específico en class. Nuestra clase se llama complex. En class complex. Y le vamos a poner la descripción. No setting 0 to real part is forbidden. No recuerdo si ortográficamente forbidden se escribe con doble D. Si es con doble D. Aquí puse error. Es error. En class complex, setting 0 to real part is forbidden. Y esto es una excepción. Esto lo que va a hacer es provocar un error en el programa que está usando mi clase, notificarle al sistema operativo que se está ocupando de manera equivocada mi clase. Vamos a probarlo rápido para finalizar. Aquí, bueno, ya está, ya estoy asignándole 0. Y en este punto el programa va a parar su ejecución, ni siquiera va el programa a terminar de imprimir el número. Vamos a ver cómo se genera la excepción. .NET Run y vemos cómo se ejecuta. ¡Pum! Esto que ven aquí no es que el programa no haya funcionado. El programa funciona. Tan así funciona que me está lanzando una excepción. Me está diciendo, una excepción que no ha sido manejada, un system exception es el que ha sido lanzado, y me dice error class setting 0 to real part is forbidden, en la línea 39. ¿Qué tengo? Control clic, que tengo en la línea 39. Tengo esta excepción acá. Aquí es donde se está generando en mi código la excepción. Entonces no es que tenga un error, el error lo genera
mi código y truena la aplicación. Ahora, esto es una excepción genérica. Hay muchos tipos de excepciones y este es un tema que se verá más adelante sobre cuáles son los tipos de excepciones, cómo generarlos, pero también tenemos por ahí la parte de cómo manejarlos cuando otras clases que estamos usando nos lanzan una excepción y cómo nosotros podemos recibir esa excepción, tratar de corregirla y si no, terminar pasando la excepción al programa principal, al sistema operativo y el programa al final va a terminar tronando. Entonces, esto es muy interesante porque nos da una breve introducción de lo que son las excepciones, aunque todavía es un tema bastante amplio que ahorita simplemente definimos con el pretexto de explicar cómo es que al nosotros especificar una interfaz pública, nosotros podemos agregar lógica de acceso y en su caso, si no es respetada, tronar el programa o lanzar una excepción para que sea responsabilidad del programador que está usando mi clase manejar esa excepción. Hemos construido una interfaz pública para acceder a los métodos privados, a los miembros privados, real e imaginary de complex. A esto le hemos creado o a esto le hemos llamado interfaz pública. A este tipo de interfaz pública cuyo objetivo es alterar los elementos o los campos privados, también se les suelen llamar en la programación como getters y setters, o sea, como getters y setters, porque generalmente empiezan con get y empiezan con set. C# tiene la posibilidad y tiene una estructura ya prehecha para hacer estos getters y setters de una manera más fácil. Recuerden que estos getters y setters en C# lo estaremos llamando propiedades o properties. Esa es la cuestión técnica. Es decir, las properties van a ser, es un parte de la interfaz pública de una clase que permite alterar los elementos privados de nuestra clase, los campos privados. Y en C# existe una forma más directa de hacerlo, más fácil, a través de properties, que también los estaremos viendo más adelante. Hemos llegado a la parte final de las clases, hemos visto en resumen una manera muy sencilla de trabajar con las clases, recordando que al final, para acceder a los elementos de una clase, simplemente es a través de algo que se llama el .syntax notation, es decir, nuestro objeto punto, y ya sea el campo u objeto punto método, y el método si lleva atributos parámetros. Y recordemos que esto lo podemos acceder siempre y cuando estos miembros del objeto en su clase hayan sido declarados como públicos. Si no, entonces seguramente el objeto nos tendrá una interfaz pública a la cual podemos utilizar, que si utilizamos indebidamente seguramente nos estará lanzando una excepción que podemos manejar o simplemente dejar que se ejecute para tronar el sistema y que no siga funcionando el programa. Espero que les haya gustado. Este tema ha sido modificadores de acceso. Nos vemos hasta la siguiente sesión.